Señores, buenos días. Las gracias a Dios que nos da la vida, a ustedes que nos reservan el espacio y nos hacen el favor de su amable sintonía domingo tras domingo, en la búsqueda de la verdad, en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Eso significa que estamos vivos. Y si estamos vivos es porque todavía somos útiles en esta tierra. Y en consonancia sí, debemos actuar. Hoy, con el gran privilegio de tener con nosotros al coronel Sócrates Suazo Ruiz, quien es director general de Historia Militar de las Fuerzas Armadas. A usted los buenos días y la bienvenida al Poder de la Información. Qué bueno que usted está con nosotros. Un gran privilegio. Y compartir con don Roberto. Claro que sí, compartir con el maestro Roberto Santos Hernández, que podemos decir que es un asesor permanente de este espacio en materia de historia y en materia de cultura. Para mí siempre es un privilegio tenerles aquí. Uno de los hombres admirado por mí, maestro Roberto Santos Hernández. Es una singular distinción compartir con el coronel Suazo. En el seno de las Fuerzas Armadas y de nuestro Ejército Nacional se acumulan fuentes primarias de más allá del periodo republicano, de manera que con Sócrates tenemos una luz en la provincia Duarte para las vibraciones históricas. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio realmente. Me honra muchísimo, me honro muchísimo. Doy ese testimonio y lo digo de una manera trascendente, no como formalidad, sino como dar este testimonio de, este es un privilegio, este es un momento histórico. Sí, así es, juntar dos lumbreras de esa magnitud en un solo programa, para mí es un gran privilegio, sobre todo que nos da la vida. Sócrates Suazo, hablemos de historia en la República Dominicana. Bueno, Wilson, es mejor decir, hablemos de historia en la nación dominicana, porque la gente piensa que este país siempre se llamó República Dominicana, y se llama República Dominicana a partir de 1844, cuando se funda, se crea el Estado Nacional. Precedentemente a esa fecha, el pueblo dominicano, el conglomerado social, conglomerado humano que pobló esta isla, como consecuencia, uno tiene que partir de 1493, don Roberto, porque es que en 1492, cuando llegó Colón, el 5 de diciembre, no ocurrió nada. Dejó el fuerte de la Navidad y se perdió. Ahora, ¿qué es grande cuando él llega con su segundo viaje, que llega con más de 1.400 hombres y funda la Isabela y llega hasta el Cibao? Y en consecuencia, esos hombres, creo que 4 o 5 trajeron mujeres. Los demás iban a ayuntar con las mujeres aborígenes, las autóctonas. Y eso iba a generar el primer pueblo mestizo de América entre españoles y habitantes autóctonos de estas tierras. Y muy temprano ya porque Obando llega en 1502 y trajo algunos negros ladinos y muy pocas mujeres. Por eso se llama, por ejemplo, en 1509 la calle de las damas, porque ahí llega doña María de Toledo con damas. Y bueno, se está también produciendo lo que se llama la trata negrera, la presencia africana, que también es otra de las primacías que tenemos nosotros, como la isla de la Española o Santo Domingo, porque el nombre del país es Santo Domingo, que se le da por el nombre de la ciudad primada de América, ciudad puerto, punto de partida a las exploraciones, a los descubrimientos, a la evangelización. Cortés sale de Azua, que era oidor del cabildo de Azua, y así sucesivamente vamos a tener que todos los grandes descubridores y conquistadores de estas tierras tuvieron conexión, contacto con Santo Domingo. Por eso el nombre de Santo Domingo se hace tan difundido
en las nuevas tierras, tenían vinculación con nosotros. Se está gestando muy a principio de la colonia el pueblo, la presencia africana en América por primera vez aquí. Y cuando se empiezan a alzar los negros, ya en 1522 hay alzamiento de negros, y ellos, no es verdad que las indias, los llamados indios, desaparecieron de golpe y porrazo. En 1518 está la sublevación de Enriquillo, y los negros que se iban a las montañas ayuntaban con las indígenas, y de ahí salieron los zambos. Es decir, nosotros somos muy temprano un pueblo multiétnico, y de algún modo aquí fracasó la esclavitud, y el fruto, los que son los criollos, se iban a tener que enfrentar, porque ya cuando España descubre a América, descubre a México, ese gran Potosí, conquista a México con el gran Potosí, esas minas, Venezuela, lo que es Colombia, todo lo que es Sudamérica. España no tenía 50 millones para poblar América. España, que es una gran conquistadora en términos incluso de compartir su herencia cultural, su civilización, su lengua, esta lengua formidable que dice Neruda, que los españoles vinieron buscando oro y transcurrieron todo el territorio del continente sembrando la lengua. Entonces aquí... Se llevaron el oro y nos dejaron la lengua. Dejaron el oro. Y nos dejaron las palabras. La riqueza del español, de la lengua. La riqueza del español. Entonces también los españoles sembraron sus instituciones, la Real Audiencia, las universidades, la iglesia, los cabildos. Es decir, los españoles trajeron su civilización y la plantaron en estas tierras. De modo que cuando ya nos abandonan los españoles, porque no tenían interés económico, no era notable el interés frente a aquellos descubrimientos formidables de todo un continente, conquista de todo un continente, entonces nosotros tuvimos que ejercer la defensa. Y la defensa no era solamente en términos militares, enfrentándose a piratas, bucaneros, filibusteros, o Francis Drake, que llega en 1560 y tantos. No, es frente a que las devastaciones de Osorio de 1605, 1606, o sea, que fue una gran devastación. Botamos más de 3/4 de isla. Y entonces descubrimos nosotros que tenemos que defendernos, y por eso creamos las cincuentenas, unidades de milicias para defendernos. Y esas milicias de negros, mulatos, blancos, los criollos, son los que van a derrotar a Peña-Venable. Derrotamos previamente a los franceses, los pillos de alta mar, lo desalojamos de la Tortuga en varias ocasiones. Y muy temprano, ustedes se preguntan, ¿y quiénes derrotaron a los ingleses? Encontramos que llegó el conde de Peñalba. Su presencia es importante y él, por su defensa, le bautizamos la Puerta del Conde con su nombre y la principal calle de la ciudad colonial con su nombre. Muy merecido. Pero quienes vencieron a los ingleses, aparte de los mitos de los cangrejos, fueron los negros y mulatos. Fueron los esclavos libertos, que ya eran propietarios de la lengua, de la religión, del sincretismo, de una nueva idiosincrasia que echaba a cuerpo de rey. Y entonces esos son los mismos criollos que en 1691, después de establecida como quinta columna en el oeste de nuestra isla, los franceses ya de manera firme, y pillando a Santiago, quemando a Moca, secuestrando, violando, robando, entonces nos envalentonamos. Y desde Higüey sale Antonio de Minier, los macheteros, los lanceros que cazaban reses, que era una gran actividad económica. Por eso esas lanzas están en el escudo nacional. Porque la gente se pregunta, ¿y esos símbolos, esas lanzas? Sí, esos son los lanceros. Y esos lanceros, desde Higüey, El Ceibo, Atomayor, San José de los Llanos, Vallaguana, Monte Plata, Cebico, Cotuí,
La Vega, Santiago, la gente del nordeste, Mao, cruzamos el río, que ya le llamábamos masacre, pero no por la matanza de Trujillo, sino porque ahí habíamos derrotado a los franceses. Y entonces cruzamos el río y derrotamos en el Guarico o Sabana Real de la Limonada y matamos más de 400 soldados. Decapitamos al gobernador de la isla de Saint-Domingue, de Santo Domingo francés, y regresamos cantándole salves a la Virgen de la Altagracia y a la Virgen de las Mercedes, los mercedarios y los altagracianos. Y al año siguiente fueron a depositar el machete de Antonio de Minier a los pies de la Virgen de la Altagracia, mito, leyenda, de lo que sea, pero lo que estábamos ahí. ¿Quiénes concurrieron también? Los negros de Mandinga, un sector de la capital que se llama Mandinga, oye el nombre, de la Cruz de Mendoza, de lo que hoy es Villa Duarte de Santo Domingo, que se llamaba Pajarito. O sea, los negros libertos que compartían una lengua y un destino común, porque ya en 1605 nosotros habíamos hecho la primera revolución criolla, como lo establece don Marcio Veloz Magiolo. Hicimos ¿qué hizo Hernando de Montoro entre Puerto Plata y Montecristi? Él empezó a defender lo que se llama su propiedad, su patrimonio, y donde está el patrimonio está la patria, y de ahí, porque la palabra se deriva de ahí, de ese. Y en ese origen permanente de arrastrarnos, de cabalgar, de soñar, de construcción social, vamos a construir la patria y vamos a construir a la nación dominicana. En 1632 hay un documento de la Orden de los Dominicos que establece, diciendo, en Santo Domingo, la familia dominicana, los dominicanos, tienen una gran vocación mariana por la Virgen de la Altagracia. No estoy hablando como un religioso, estoy hablando los datos históricos, concretos, de que son el fundamento que le da raíces profundas a la identidad y a la idiosincrasia dominicana. Y vamos a derrotar a los franceses en 1691, pero vamos a derrotar y a enfrentar constantemente a las incursiones francesas desde el oeste hasta 1808, que es un antecedente no tan lejano, no tan remoto, después de la era de Francia en Santo Domingo, como fruto de la revolución de los antiguos esclavos de Saint-Domingue que constituyeron la República de Haití y que da origen al gobierno de Ferrand. La era de Francia en Santo Domingo, 1801-1809, basado en el Tratado de Basilea que le cedía a Francia la totalidad del territorio dominicano. Ese es en los antecedentes profundos. Y vamos a llegar a 1813, cuando nace Duarte. Exactamente. Profesor, este recorrido histórico enriquecedor que nos ha hecho el coronel Suazo. Sí, es una descripción interesantísima sobre los cimientos iniciales de la cultura dominicana, de la nación dominicana. Se ha establecido que somos el producto de tres grupos étnicos que antes existían distantes y eran distintos: lo europeo, lo autóctono, lo aborigen, y lo africano, que confluyen entre nosotros y traen como resultado lo que es el dominicano hoy desde el punto de vista biológico. La presencia como de un pueblo café con leche, producto de esa diversidad étnica. El aborigen no desapareció. El aborigen está en nuestro color, está en nuestro tamaño, está en las características de nuestro pelo, está en nuestras actitudes,
y ya hasta en la lengua se recuerdan y se conocen la cantidad de indigenismos, de palabras que fueron tomadas de su lengua e incorporadas a lo que hoy es el español dominicano. Y por eso allá hablamos de guisa, yagüisa, de jaya y otros tantos conceptos que son parte del aporte aborigen a la cultura dominicana. Y esto que en la cultura espiritual ellos fueron más conservadores, porque en la cultura espiritual los pueblos que tenían mayor desarrollo tecnológico, mayor desarrollo de sus fuerzas productivas, como España, sobre los aborígenes, terminarían necesariamente imponiéndose. Y por eso debieron dejar huella de la religión del que venció, de sus dioses, de sus divinidades y de su tecnología. Y por qué no, todo Estado es el producto de alguna insurrección y una violencia entre etnias, grupos o lo que fuese, y el que venció es el que establece las normas. Y el que cuenta la historia. Es el que funda el Estado, y ese que fundó ese inicial Estado como provincia de España fue el que doblegó al vencido, convirtiéndolo en una especie de semiesclavo originalmente, de siervos, y es el que va a ser la clase dominante de los amos, si se quiere, y el que va a utilizar desde sus divinidades hasta las escuelas para propender al sujeto de interés para la metrópoli que gobierna. Conviene tener en cuenta que en ese contexto España no pudo estar al tanto al requerimiento de los desafíos de la era continental, ni siquiera de Europa, porque algunos dicen España fue protagonista de la acción de ese encuentro cultural, de esa, por sarcasmo del destino, porque sabemos que los holandeses, Inglaterra, Francia y Alemania tenían mayor desarrollo de las fuerzas productivas, tenían ya un capitalismo incipiente. Y España solo había tenido la distinción de haber hecho salir a los árabes y no tenía ni siquiera pequeñas industrias manufactureras para procesar los productos que llegaban desde América, los minerales. Y por esto ellos debieron seguir hacia aquellos pueblos, y Marx digiero con mucha admiración tus citas de Marx. Okay. Y de el poeta Nobel Pablo Neruda. Pablo Neruda, sí. Marx sostuvo, el oro y la plata llevado de América fue lo que facilitó el triunfo del capitalismo europeo. Sí, sí. Y da como origen en la trata negrera, va a ser lo que se llama un proceso de globalización de esa época. Y en ese comercio triangular. En ese proceso se empezó a distinguir la regionalización de la isla. Y en esa regionalización sabemos que una vez que el gobierno de Obando hace su labor y planta nuestra ciudad colonial hoy, en ese mismo orden se desarrolla en el sur la industria azucarera. El Cibao, el Valle del Cibao no era propicio
para el rendimiento en la industria azucarera, y como España con la Casa de Contratación de Sevilla tenía un monopolio comercial, ese monopolio comercial fue un obstáculo para el desarrollo integral, holístico de la colonia. Así es. Y por lo que en el Cibao, más lejos de los puertos, desde Santiago, Moca y este Cibao Central, más lejos de los puertos, tuvo una alta producción que no era posible con costos mínimos poderlo poner a puerto con el monopolio que se tenía, por ejemplo, España. Y por eso esta producción de temprano en el tabaco, que era prohibida, era ilegal, pero se impuso. Porque al europeo le gustó el vicio también. A los alemanes les gustó su tabaco. Sí. Y en ese proceso, más tarde, el Cibao será el germen para ese mismo despacho del comercio exportador que lo puso en contacto con sectores liberales del comercio de Europa y que debían gestar ideas como se gestaron en la Constitución de 1857, de Moca. En la Constitución de Moca, que fue una obra del Cibao, y a partir de ese momento el Cibao logra su principalía hasta que posteriormente, ya en el gobierno de Lili, hubo espacio otra vez para el resurgimiento de la industria azucarera en el sur y entrar en esas contradicciones por regiones. Pero solo una idea sobre este particular. Ya el coronel hablaba del Tratado de Basilea del 1795, mediante la cual España ya no solo había cedido la tortuga, sino que mediante ese tratado internacional, España siempre hizo tratado para perder y fue erosionándose poco a poco hasta el 1898, cuando liquidó lo que le quedaba, Cuba lo y Puerto que le Rico. quedaba a Estados Unidos y las Y Filipinas. las Filipinas, sí, que todavía se habla un poquito de español por allá. Correcto. Entonces, Porque es que el monasterio lo que aspiraba era más bien a las riquezas y a No, las lo que joyas, ocurre pero no, tenía esa vocación de dirección de Estado. hay un factor, no, es que un problema ni eran industriales. No, exactamente. No tenían era- mentalidad Sí, comercial. Esa es la palabra, no tienen esa mentalidad. España sale muy tarde del feudalismo. Exacto. Y entonces esa incapacidad para transformar la materia prima es lo que la base. Ni siquiera la industria, la trata negrera, ellos la manejaban, eran los portugueses que manejaban fundamentalmente. Que la trata tenía negra. más experiencia Que tenían- marinera que España. Que tenían más experiencia marinera que España. Y donde colonizaron los portugueses había otros criterios de colonización, porque era por medio de las llamadas industrias de navegación, eran frente de navegación para establecer puntos de contacto y seguir avanzando. Mientras que los españoles, después de la discusión de Colón con el padre Fernando Boil por la Isabela en su segundo viaje, se decidió a conquistar para fundar ciudades. Pero antes del Tratado de Basilea y antes que Rihuí, Sí. conviene tener en cuenta lo que fue el tratado, la Paz de Nimega. Mediante la Paz de Nimega, aquellas tantas veces que se había desalojado a franceses y otros de la Tortuga, con la Paz de Nimega, España cede, recupera algunos territorios al norte de su geografía que ocupaba Francia,
a cambio de entregarle la tortuga a Francia. Es una base de pillaje hacia el exterior. Y la tortuga tiene una ubicación geopolítica que le permitía casi navegar en los mismos paralelos en que se desplazaba por España y los puertos más importantes del Mediterráneo. Entonces, cuando el gobernador vigente entre nosotros va a llevarle la resolución a Poinsett, gobernador que Francia tenía en las Tortugas, para decirle que sí, que mediante un convenio ellos iban a disfrutar de eso, el gobernador de las Tortugas les responde que no, que a ellos les pertenece hasta el llamado río Masacre. Sí. Y mantienen el río Masacre, que es el río de Jabón. El río de Jabón, exactamente. Correcto. Que está en la cartografía como río Masacre, pero son los franceses que lo bautizan así, no somos nosotros. Ellos, recordando esa matanza que tiñó el río de franceses, le pusieron en la cartografía francesa, aparece como río Masacre. Entonces, de ahí empieza la diplomacia de esta parte con aquella, de manera que no hay forma de entenderse nunca. Sí. Es una... Sí, es un pleito sin fin. Y como sabemos, de una diversidad, una mayor diversidad étnica, hay quienes han contado cerca de 80 etnias, Sí. que no son capaces de mirarse Sí. uno con otro. Sí, porque ellos fueron realmente España. Aquí fracasó la esclavitud. Como decir. Pero fue una esclavitud dulce la de muy nosotros. dulce, patriarcal. Incluso el maestro nos refiere al sur como cañero. Sí, porque ahí se establecieron. Incluso San Cristóbal, antes de que los haitianos ocuparan el territorio nuestro, en 1522, eso se llamaba Los Ingenios. Ahí estaba el ingenio de Diego Caballero. Ahí se da una sublevación en 1522 de negros. Y ahí fracasó muy temprano la esclavitud, como se iba a extender por toda Europa, por toda América. La esclavitud nuestra fue un fracaso económico. ¿Por qué en los pueblos en los países de Centroamérica y el Caribe hay huellas de los indígenas, ruinas y muchas obras indígenas que son fuente de turismo? ¿Y por qué en Dominicana no quedan esas marcas? No, ¿Cuál era la característica de nuestros aborígenes? Es que el desarrollo, vamos a decir, la población era mayor que la nuestra. Las islas, no solamente aquí, sino en Cuba, que es una isla más grande que la nuestra, en Puerto Rico, pero, es decir, insularmente el indígena se extingue o se disuelve en el ADN que va a surgir del pueblo criollo, porque los sistemas insulares, incluso en la naturaleza, son más vulnerables. Y así fue la población indígena en estas islas. Muy temprano menguó, porque además fueron dos elementos étnicos muy resistentes, el español y el africano. Pero donde quiera, y esto te lo estoy diciendo desde el punto de vista antropológico, donde quiera que tú ves que hay casabe, que se fabrica casabe, ahí los negros aprendieron de los aborígenes la elaboración del casabe y aprendieron el nombre de la fauna que servía para medicina, para tisanas. Es decir, una transferencia cultural de conocimiento para sobrevivir, maestro, para sobrevivir. Y vamos a decir, el sincretismo, las creencias africanas eran muy fuertes, pero como señaló el maestro con mucha claridad, el invasor, el vencedor, impuso su cultura, sus creencias,
para sobrevivir los negros entonces crearon el sincretismo, una manifestación sincrética, tanto en la religión, en la música y en sus actitudes mentales. Marx, en Formaciones Económicas Precapitalistas, que fue una obra conocida, traducida al español en los años 70, wow. 1970, sí. Hace muy poco, hace contar la diferencia en los niveles de desarrollo de los aborígenes insulares antillanos con respecto a los toltecas, mayas, quiches. Eran imperios, eran más como millones. Desde México a América Central que tú señalas, donde ya allí había edificaciones como en el Perú, entre los incas. Y los mayas, en Guatemala, en México. Tenían escritura, tenían publicaciones que indican que ya ellos no vivían la etapa primitiva. Claro, y en México quemaron esos documentos. Entonces, esas huellas que quedan son el testimonio de su evolución. Y ellos pueden dar testimonio que aquí no existieron, aquí tenemos cuevas. Exacto. La mayoría depredadas. Depredadas, sí. Depredadas. Aquí mismo tenemos ahí en la bajada. Pero Marx compara que el Perú, México y algo de los mayaquiches de Centroamérica estaban en el mismo estadio de desarrollo que cuando superó el Oriente, la vida primitiva, llegaron a lo que llamaban modo de producción asiático, y Marx plantea que no le llamemos asiático, sino modo de producción tributario, y que lo básico era que el que no era dueño de la propiedad pagaba un tributo, porque no solo se dio en Asia, no solo se dio en la India, sí, no solo se dio en la China, sino que lo tuvimos en América, ese sistema social. Exacto, por razones sociales y económicas. Mira, aquí se va a dar un fenómeno importante en América. Y Santo Domingo tiene primacías de todos los niveles. Y yo pienso que, como dijo Marx, con mucha propiedad en el Capital, hubo lo que llaman a través del comercio triangular. Porque al ser Santo Domingo el puerto inicial, aquí venían, desde aquí trajeron a la papa y la exportaron para Europa. Los productos que no producíamos aquí, como el tabaco, que sí lo producíamos aquí, el cacao, que lo producíamos aquí, la batata, la yuca. Entonces, había una serie, el maíz, creo que era, no sé si estaba presente en el país, en la isla, pero lo traían de México y lo reexportaban. El tomate. Entonces, esto va a generar en Europa cambios fundamentales. Ahora, el comercio triangular entonces enfilaba hacia África, y de África entonces traían esa mano de obra sustituta de la mano de obra aborigen, que no tenía la resistencia por razones de alimentación y de desarrollo material para el trabajo de las minas y los cañaverales. Y eso generó que llegara un poco más tarde el café, que llegara el ñame, que es africano, o sea, que llegara el plátano. Es decir, se globalizó la producción y había una materia prima que era la africana, que se traía en barcos, que eso produjo una riqueza increíble. Y andando el tiempo, cuando empezaron los movimientos revolucionarios, alimentados por la masonería y por los enemigos de España, porque ustedes ven la fortaleza San Felipe, pero eso es muy temprano, avistamos a los franceses navegando por ese litoral, y por eso la construcción de la muralla de Santo Domingo es en 1543. Tuvimos que defendernos,
y nosotros entonces íbamos a generar a través de una actividad económica que era la cacería de reses, donde se mata las reses de suella. Es un desafío, porque no teníamos habitantes para comernos la carne de esas vacas que quedaron, esas reses que quedaron silvestres a raíz de las devastaciones, y en consecuencia exportábamos a través de contrabando el cuero, la piel de las reses. Pero eso va a generar una destreza en esa cacería, que con esa destreza es que vencemos a Pen y Venables. Fue aprovechada para la guerra. Para la guerra. Contra humanos, para la guerra contra Haití. Sí. Es decir, el mismo Montero que describe Bonó Sí, de esta zona, que se supone que era un sujeto heroico. Era un lince, era un ranger, era un comando, o sea, hombre y montura, y el uso de esas lanzas que están en el escudo nacional, porque ya no están ahí fortuitamente, eso no es una chepa, no. Eso es un homenaje a esa gente que crearon lo que se llama unas milicias que llamaban las cincuentenas, compuestas por cerca de 50 hombres, podían ser más, podían ser menos, que salían a la cacería de reses, pero al mismo tiempo fueron los que enfrentaron a unos piratas que asaltaron a Pueblo Viejo de Azua y crearon el trapiche de Cepa y Cepí en Azua. O sea, es cuando nos dimos cuenta que no podíamos contar para España, no podíamos contar con España para defendernos, entonces nosotros creamos las autodefensas, milicias, estrategias de combate, guerra de guerrilla, o sea, que no solo se dio entre nosotros, sí, sino que en la bitácora de Pen y Venables, que es el almirante, eso los ingleses lo mantuvieron oculta porque les daba vergüenza que los negros de aquí de Santo Domingo los vencieran. Los vencimos y cogieron un miedo tan terrible que le cogieron miedo hasta las jaibas, los cangrejos. Le cogieron miedo a las minitas, a los cucuyos que alumbraban, a los truenos que hacían que esas cosas se movieran. Y entre la muralla de Santo Domingo, el fuerte de San Jerónimo, las playas de Jaina y de Nigua, los negros de Manu Guayabo envenenaron el agua con vacas podridas y le dio una disentería a esos ingleses, que fue un desastre. Vinieron con 9.500 hombres y se fueron con el rabo entre las piernas, y entonces tomaron a Jamaica y se apoderaron de Jamaica. Pero, profesor, nosotros debemos dar un salto a 1813, no sé cuándo. Falta un... Adelante. Solo iba a observar que esas estrategias que fueron dadas a luz de la identidad de este Montero, luego la vamos a ver en la Restauración y la vamos a ver con tu compueblano Máximo Gómez en Cuba, eso que fueron decisivas para la independencia de Cuba. Así es. De manera pues que estos son algunas pinceladas sobre los cimientos de la cultura de defensa y la cultura dominicana. Dominicana en sentido general. En sentido general, que son un estadio anterior al surgimiento del Estado Dominicano. Exactamente. Creado por Juan Pablo Duarte. Esa parte, ahí es donde queremos hablar, que queremos entrar para avanzar un poquito en el tiempo, porque es enriquecedor esa parte. Eso no nos lo dieron en el libro de Riquillo. No, definitivamente. Que está impugnado también. Es otro tema. Precisamente, cuando esta parte de la isla comienza ya a tomar los cimientos de Estado, y abordemos la parte de Juan Pablo Duarte, esa parte de su nacimiento, cuál era el contexto histórico que vivía, el estadio en que vivía la República Dominicana. Correcto, mira, en 1808, un vecino de ustedes, de Cotuí, Juan Sánchez Ramírez,
Juan Sánchez Ramírez, que había creado un ejército propio y participó peleando en Saint-Domingue, 1793-1794. Pero era un instrumento de España. Es un instrumento de España, porque en ese momento éramos Santo Domingo español. Correcto. Ahora, ese individuo lo que hace es que pone en ejercicio una iniciación, eso se llama iniciación, esa actitud mental para la guerra, para la defensa. Y Palo Hincado y el cerco a Santo Domingo es una manifestación de esa cultura de hacer la guerra. Resistente. Indiscutiblemente maestros del machete y maestros de la lanza. Pero, óyeme, la epopeya de Juan Sánchez Ramírez es formidable. Ahora, Duarte nace en 1813 para hacer el señalamiento, ¿verdad? De que nació en 1813. Ahora, para darle el paso al maestro. Pero en 1814, para cerrar la etapa como de la nación, porque los pueblos, los conglomerados tienen que hacer esos grandes esfuerzos, esos grandes sacrificios, esas epopeyas para ejercitarse, hacer catarsis. En 1814, Andrés López de Medrano escribe un libro de lógica donde define a la nación dominicana. 1814. O sea, estamos un año después de nacer Duarte, que estamos en una etapa de depresión, después de la gloria de la victoria de Palo Hincado, entramos en un proceso de depresión, porque estamos en que en América se están dando las manifestaciones de independencia, las juntas populares proclamando independencia, y estamos en la etapa, en la España boba. Y vamos a llegar hasta el 21, y ahí entonces sí se da la primera manifestación del Estado Nacional, porque yo soy duartista, yo no digo que soy duartiano, yo soy duartista. Pero Núñez de Cáceres es el precursor del Estado Nacional, porque lo que proclama Núñez de Cáceres, el enunciado, el manifiesto de Núñez de Cáceres, firmado por gente importante, por los mandos militares, quizás no había la conciencia en el pueblo, que fue indiferente, o el momentum, como dicen los romanos, pero ahí se expresa la voluntad de un hombre ilustrado, un hombre brillante. Núñez de Cáceres es un hombre brillante cuya vida, cuyos aportes no están bien difundidos en la población dominicana, ni siquiera en la parte culta. Entonces, el 1 de diciembre de 1821 se expresa el Estado incipiente, el Estado Nacional. Y para cerrar esa parte, te voy a citar al general Bonet, que vino con Petión aquí en 1802, 1804. Vino por el sur, porque después Petión va a tener lo que se llama el Reino del Sur. Esos haitianos que creían que tenían un continente para crear un imperio, emperadores y duques y cosas. Y debo decirte que lo que le dice Bonet a Boyer, a Jean-Pierre Boyer, que le pide una consulta a un veterano de la guerra, le dice Bonet: no ocupe el este de la isla. Esa gente son diferentes a nosotros. Ellos han desarrollado costumbres, tienen una religión, tienen hábitos de paz. Es un pueblo diferente a nosotros. Vamos a generar un odio que no va a repararlo el tiempo. Maestro. Partiendo de las ideas expuestas por el coronel Sócrates, conviene entender que esa lucha que encabezaba Juan Sánchez Ramírez
era contra Francia, pero que había de por medio la intervención de España para recuperar a la República, y también Inglaterra detrás de Juan Sánchez Ramírez, en la misma Junta del Bombillo, De Bondillo. estaba Inglaterra arbitrando y coordinando procesos que incidían. Que podía ser la primera asamblea partidaria amañada. Correcto. Y se agrega a esto que Juan Sánchez Ramírez, que era exportador de madera preciosa de caoba en el este, recibió de parte del gobernador que España tenía en Puerto Rico, Montes. Toribio Montes, recibió, creo que fueron 4 embarcaciones Por Miches. por Miches, con 200 hombres y 400 fusiles, Sí, así es. que fueron determinantes para la victoria de Juan Sánchez Ramírez. Sí. Y con ello pudieron entonces avanzar y cercar la capital, siempre con el monitoreo de Toribio Montes, gobernador de España en Puerto Rico. Correcto, así es. Y cuando se da el acuerdo, la capitulación, esa capitulación la recibió Toribio Montes y la remitió a España, quien la incorpora como la España boba. Entonces, en el 1813, año en que fue dado a luz el padre de la patria, y quedó gobernando el gobernador de España aquí, Carlos Urrutia, que le Carlos decían Conuco. Carlos Conuco. Era un agricultor vulgar, tosco. Nada más tiene el apellidito de fuera. Carlos Urrutia le pidieron de España un informe que, como esto había sido la primera colonia, con la primera universidad, con todo ese progreso material a partir de las primeras décadas del siglo XVI, informase al reino cuál era el estado de la cultura entre nosotros y de la escuela. Y el gobernador Urrutia escribe al que denomina despacho de ultramar una correspondencia el 31 de agosto del 1813 y dice: escuelas de primeras letras existen actualmente 2, con un maestro cada uno ganando 10 pesos mensuales, siquiera para ayuda de la habitación, porque aquí todo se ha perdido, todo se ha erosionado, y si se quiere que se restablezca es necesario fundarlo todo de nuevo, empezando por las escuelas de primeras letras. Así es. Entonces, en ese año de la España boba, que España la recuperó, pero solo para ver aquí como una finca a la que se le saca y no en la que se invierte, el sistema educativo era inexistente, por lo que sabemos que Duarte asistió a una escuela privada, primero, más allá de la... Particular, lo que le decían, la escuela particular. Fue Sí. exactamente. Y en el 1813, la universidad la habían cerrado los franceses. Haití, sí. Y los franceses habían erosionado la universidad, pero en el mismo Tratado de Basilea se estimuló el cierre de la universidad, porque en el Tratado de Basilea se sugirió que a todos los españoles que pudiesen salirse para la que fuesen colonia de España, como Cuba, Puerto Rico, se fuesen con todo lo que pudiesen agregar a su equipaje. Y ahí fue cuando
creyeron que se habían llevado los restos de Colón de Colón a Cuba. a Cuba, y la pequeña universidad Santo Tomás de Aquino, que no era gran cosa, Tenía 20 alumnos. tenía 20 alumnos y la mayoría eran de un seminario menor, ni siquiera seminario mayor, y los curas, los profesores eran curas, y el primero que salió hacia Cuba fue el arzobispo Valera. Sí. Entonces, la universidad estaba llamada a perecer, pero esa universidad no tenía los valores del concepto de universidad que nosotros vimos hoy. En 1789, años de la Revolución Francesa, esa universidad, para estudiar en ella había que tener la pureza de la sangre hasta la 4ª generación. Sí. Ningún hijo directo de negro ni de indio o untado de ellos Podía. calificaba. Quizá no perdimos gran cosa perdiendo esa universidad, que se restablece ya en la España boba cuando en el 1815, cuando José Núñez de Cáceres la restablece. Pero la restablece y cuando se declara la independencia efímera, no era gran cosa. Entonces, las ideas, la base social que había en México, que había en Colombia, Venezuela o Perú, no había aquí para luchar a favor De una independencia. de una auténtica independencia, y por eso era algo frágil y vulnerable, porque la vida, las conquistas, la hacen no los hombres preclaros individuales muchas veces, sino las masas. Sí, sobre todo Las con una masas. dirección quizás de clase media. Hay clase media que va a dirigir. Correcto. Sí, pero hay sectores dominantes con los que se debe contar, que quizás esa fue una de las fallas que tuvo esa independencia efímera, precisamente. No contar con una estrategia como contó. No, yo lo que pienso que el maestro ha tenido una claridad, le ha arrojado luz sobre ese periodo, en el sentido de algo que yo percibía, pero él me ha dado la explicación científica, de la baja autoestima del pueblo dominicano de entonces, porque ya la nación está ahí, necesita el proceso incluso que establecen los haitianos, que rompen la casa de contratación de Sevilla, que permiten que se exporte por todos los puertos, y entonces eso va a generar un crecimiento económico y naturalmente el crecimiento de esa clase media que va a ser cuchillo para su garganta. Correcto, y que las naciones europeas las reclamaban. Hasta Estados Unidos participó en las últimas etapas de la piratería. Los excedentes de armas que se hacían en Filadelfia, New York y otras posiciones, Exacto. llegaban por aquí, por Puerto Plata. Sí, y no solamente eso, sino que eso que es Haití, que es hoy en día un santuario para la droga, era santuario para las armas. Correcto. Y esas armas incluso la vamos a ver presente, la vamos a ver presente en la revolución de independencia norteamericana. Y la vamos a ver presente porque Francia producía la mejor calidad de armas para la época, la mejor calidad de armas. Y la vamos a ver presente después también en la guerra de secesión norteamericana. Pero la independencia efímera tuvo un logro: liquidar la posibilidad de creer ya en España. Sí, o sea, Rompió con España. rompió con ese mito. Y cuando llegó después de la independencia, la restauración, ya estaba derrotada, derrotado el liderazgo español entre nosotros. Sí, así es, así es. Incluso
en toda la historia de la anexión, que la gente cree que la anexión nace en el 1861, no, la bendita anexión tiene antecedentes, incluso antecedentes de 1835, cuando vamos a Puerto Rico, buscando la alianza con España, ciertos sectores que no pensaban en la independencia, ¿sí? Lo anexaron nuevamente, porque eso es recurrente en la historia, lo de Juan Sánchez Ramírez, es una recurrencia en ese sector atero, a ese sector conservador. Falta de fe en el destino nacional. Falta de fe en el destino nacional, porque no creía en la independencia, sino más bien en la separación de uno para unirla y buscar una potencia para que nos resguarde. Exactamente. O sea, incluso ya proclamada la independencia, antes del 1861, estamos gestionando con Inglaterra. Cuando se proclama la independencia, que no hemos entrado a Duarte, cuando se proclama la independencia, que está encabezando el proceso Francisco de Rosario Sánchez en ausencia de Duarte, déjame decirle que cuando van a proclamar a Asua, Sánchez convoca gente de distintos puntos, convoca a Antonio Duvergé, que vivía en Baní, a los Herrera y los Ojíos. Estos proclaman a Baní con la anuencia de Manuel de Regla Mota y la caballería banileja, donde había un nivel de conciencia política e identificación en contra de los franceses y de los haitianos. O sea, porque ahí había una conciencia de ellos, se habían refugiado gente de Hincha, de las matas de Farfán. Ahí se opuso Buenaventura Báez. Se oponía a la proclamación de la independencia porque él tenía el protectorado del plan Levasseur. O sea, pero bueno, vamos a entrar en Duarte porque... Sí, vamos a entrar en Duarte porque el tiempo nos apremia, y con dos intelectuales de esa magnitud, conociendo esa parte de la historia, sabiendo usted de la debilidad que nosotros como estudiantes acarreamos de esa gran ciencia tan formativa para la cultura como lo es la historia y como lo es la geografía. Esas son dos debilidades que tenemos los dominicanos en nuestra formación. Hablemos de esta parte donde nace Duarte y cómo se forma Duarte y cómo se inyecta esas grandes ideas libertarias. Lo primero es que Duarte es hijo de un español. E incluso se van, Vicente Celestino Duarte nace en Mayagüez, Puerto Rico. Porque ellos se van con las invasiones de 1801, 1802, 1804, 5, se van. Y ese español regresa. La gente piensa que Duarte nació en esa casa donde está el Instituto Duartiano, ¿no? Alrededor de lo que es el Alcázar de Colón, había unas cacerías, y ahí estaba el negocio de Duarte, porque el negocio de Duarte estaba en lo que se llama la cuesta de Don Diego, que es una de las puertas que entraba al puerto de al puerto colonial. Y se negociaba con el que entraba y con el que salía. Los negros de Villamella, La Victoria, de esa zona alta de Yamasá, iban por el río y ponían sus ventas en el puerto. Y entonces de eso se alimentaba, se generaba ese desarrollo económico. El padre es fundamental, porque el padre tiene la visión de que señoras y señores, la gente que nos están viendo, la ciudad colonial era, por eso incluso en 1880 y tanto, Salomé Ureña escribe un poema que se llama Ruinas. Memorias venerandas de otros días. Pero lo que está reflejando es la ruina total que el maestro Roberto mencionó ahorita, que había que hacerlo todo de nuevo. Y entonces su padre, en ese desarrollo económico, lo envía a un viaje que se va en el bergantil George Washington, que desembarca en Nueva York, buscando luces, buscando que se desarrollara, y de algún modo de sustraerlo de la efervescencia política que se había producido. Porque la gente, aquí en San Francisco, se produjo el único
la única resistencia armada que se firme aquí, en San Francisco de Macorís. Porque no había con qué resistir aquella invasión. Aquello fue a la muerte de Cristóbal y a la muerte de Petión, que Güell unificó los reinos del sur y del norte de Haití. Y en consecuencia se lanza para darle tierra a sus lugartenientes. A los militares. A los militares. Había que darle un botín de guerra. Y aquello estaba diezmado, porque eso después que desapareció la administración francesa no sirvió más nada, sino como un santuario de delincuencia, de contrabandos. Entonces Duarte viene, indiscutiblemente Duarte llega en un momento de la historia europea donde está el movimiento romántico, que es un movimiento revolucionario para su época. Va a Inglaterra, va a Francia y termina en Cataluña, en Barcelona, el puerto más importante del Mediterráneo de la época. Y ahí abreva en las discusiones políticas, en lo que se está discutiendo allí en España. El continente europeo ha pasado por la Revolución Francesa y los acontecimientos duraban mucho, la Ilustración francesa y sobre todo la Constitución de Cádiz de 1812. Cuando uno ve el proyecto de Constitución de Duarte es una copia o sea, no estamos hablando mal, estamos diciendo que él abrevó ahí, él copió cosas de ahí, tú lo referías en tu transmisión de los estados modernos. De los estados modernos. Él conoce la Constitución norteamericana. ¿Y qué es la Constitución norteamericana? La Constitución norteamericana es la primera constitución escrita. Es la primera constitución de un estado moderno, de la revolución después. O sea, coinciden ahí, incluso hay algunos de los redactores de la Constitución norteamericana que son franceses, que abrevaron en esos postulados de libertad franceses. Y si usted va a hacer un estudio original de cualquier naturaleza para trascender lo que hay, usted tiene que saber y citar. Todo lo que ha habido. Correcto. Y eso fue lo que hizo. Lo que él hizo fue traer esto aquí. Ahora, marco de referencia. Él dice, por ejemplo, le preguntan, ¿y qué fue lo que más te impactó? Él llega con ideas que después van a evolucionar aquí en la realidad. Él dice que los fueros de Cataluña, pero todavía estamos hablando de los fueros de Cataluña. Ahora en el 2024, todavía estamos en la lucha de Cataluña. Porque España no tiene unidad nacional. No tiene unidad nacional. El mundo vasco es uno, Cataluña es otra. Los gallegos son otros, los andaluces son otros, son cosas totalmente diferentes. Cuando tú ves un andaluz, tú dices ellos tienen que tenerlo todo amarrado para que no se desgrane. Entonces él viene con eso. Y ahora, cuando viene, pero Duarte viene con una visión correcta sobre lo militar. Él viene con 3 manuales de armas y viene con el teatro en la cabeza. Porque como forma didáctica. Como forma didáctica. Lo grande de Duarte es que Duarte es maestro. Estratega. Es un estratega, una visión estratégica. ¿Tú sabes por qué? Porque Duarte tiene la visión de lo político dirigiendo la actividad militar. No la militar dirigiendo lo político, sino que él tiene una visión completa y entonces él le da a este conglomerado disperso, poca población, inexistentes vías de comunicación, entonces él le da un argumento al negro, él le da un argumento al mulato, él le da un argumento a todo el que hemos navegado, hemos hecho ese amasijo que es la dominicanidad. Y detrás de ese argumento, entonces nos vamos a perseguir el gran sueño. Y ese gran sueño se manifiesta de él como teatrista, de él como maestro, de él como soldado con su escuela de esgrima, con su visión completa, como dice el maestro. Para socializar su ideología y conquistar prosélitos y fundar el primer partido. El primer partido, la primera representación por delegados, porque la Trinitaria es una organización de delegados. Y otra cosa, Duarte es un hombre de la modernidad que quería desarrollarlo en este momento. Y es que Duarte genera aquel movimiento tan revolucionario, tan novedoso, que por primera vez aflora a la mujer en la participación política.
la integra construyendo balas, porque las balas eran artesanales, o escondiendo perseguidos, prestando su casa para reuniones políticas, tejiendo la bandera. Es decir, es todo un movimiento revolucionario que va a dar a luz el gran sueño que todos, si los franceses tienen su reino, si los españoles también, si Haití tiene su gobierno, ¿por qué nosotros no tenemos el nuestro? Entonces ahí nos lanza a la gran epopeya que es realizarnos nosotros como la entidad de América más importante. Adicionalmente, se me ocurre nombrar algunas ideas críticas que presentó Juan Isidro Jiménez Grullón en una biografía de Juan Pablo Duarte. Es un pequeño folleto que se dice, no sé si se está refiriendo al mito de los tres padres de la patria. No. Para Juan Isidro Jiménez Grullón, entendió que Duarte recibió influencia de 4 corrientes ideológicas y establece la sociología y la psicología, establecen que en gran medida los humanos somos el producto de la influencia del ambiente. Y Duarte, sus años iniciales de vida, y luego los compartió en esa cultura colonial. La misma religiosidad, el mismo catolicismo, que fue una fuente sincera en Duarte, el catolicismo, no el cristianismo de Estado, sino el catolicismo de base. Original, sí, auténtico, lo asumió de la vida colonial en que vivió. Pero en este bosque en que vivió en ese tiempo, cuando ya Estados Unidos, México y hasta Haití ardían las ideas independentistas y se habían proclamado muchos como tales, aquí, como tú decías esta mañana, el 95% eran campesinos analfabetos, con una universidad que era lo que describimos. Aquí no llegaban las ideas independentistas. Así es. Aquí no podía haber una cultura política capaz de generar el proceso de independencia nacional como se estaba dando en los restantes pueblos latinoamericanos. Muy atípica, muy atípica. Correcto. Sí. Entonces, Duarte asumió esa cultura gracias a que pudo salir de este bosque y de ese viaje que pasó por Filadelfia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y finalmente Barcelona. Allí asimiló las ideas del nacionalismo, muy en boga, del liberalismo y del romanticismo político. Existió un romanticismo literario, artístico, pero también hay un romanticismo político revolucionario para la época, que fue revolucionario. La misma Revolución Francesa se inspiró, estuvo inspirada por románticos. Sí, pero mira, maestro, yo quiero señalar, para que no se nos vaya, esto sí no se me puede quedar fuera del programa, y es que Duarte es, sobre todo, un hombre que conoce la historia, con la sensibilidad y con su catolicismo, el catolicismo muy cerca de Jesús, de Jesucristo. Sí. Y él lo va a llevar a entender lo que era la nación dominicana étnicamente hablando. Lo revela en un verso, sí, que dice: los blancos, cruzados, morenos, todos unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Pero va más allá, Duarte, en esa dirección va más allá. Entonces, en ese momento estaba de moda también el socialismo utópico. Sí, el socialismo utópico.
con sus comunas en París. Pero Juan Isidro, como biógrafo, entiende que no conoció ni impactaron en él las ideas del socialismo utópico. Pero esas tres corrientes del nacionalismo, el liberalismo, que no solo la conoció de manera teórica, sino que la conoció en la vida en la calle, sí, en la vida empresarial, en el desempeño de la vida ciudadana de esos pueblos. Eso que percibió allí fue lo que le dio cultura política para establecer su postulado, y además en esos pueblos que se declaraban república, que se declaraban estado, eran sujetos que habitaban en un conglomerado geográfico determinado, que tenían las mismas religiones, la misma lengua, la misma cultura. Y eso le sirvió de fundamento para analizar la dicotomía que había aquí entre el Santo Domingo del Este, o español, lo que es la República Dominicana, frente a Haití, proveniente de grupos étnicos diferentes, lengua diferente, procesos diferentes, cultura diferente, y por tanto él justificó la existencia del Estado Dominicano en los momentos en que en ninguna parte del mundo una isla pequeña como esta estaba dividida en dos estados. Pero las diferencias culturales, en función de eso, lo justificó y se evidencia su viabilidad hoy. Ok, sí, pero es importante decirte lo siguiente. Vuelvo al etnicismo de Duarte, su visión étnica sobre el pueblo dominicano. Cuando se produce en 1844, 9 de junio de 1844, con una reafirmación de la coherencia nacionalista, antiimperialista de Duarte, con el golpe de Estado o la acción revolucionaria del 9 de junio, para desplazar a los proteccionistas. Duarte había renunciado a esa junta el 25 de mayo, y aquí nadie se ha puesto a preguntar por qué Duarte renunció. Duarte renuncia porque esa Junta Central Gubernativa, la primera, la que encabeza Bobadilla, y la donde está José María Caminero, médico cubano racista, impidieron que los negros de Mandinga, de Monteplata, de Vallaguana, fueran a pelear a la primera campaña. Sí, la gente no dice nada de eso. Y Duarte, en una defensa de la participación, porque la gente tampoco dice por qué Francisco de Rosario Sánchez es presidente el 28 de febrero, cuando se da el grito de independencia, y es desplazado inmediatamente por el sector conservador de Bobadilla. Sí. Por tres razones: por joven, por pobre y por negro. Y cuando Duarte está en esa reunión de la Junta Central Gubernativa, Duarte rompe su proyecto de constitución donde dice lo que debe ser la nación dominicana, tasativamente, y renuncia en defensa de la participación. Es cuando escribe el verso, porque en ese contexto es que escribe el verso que dice: los blancos, cruzados, morenos, unidos, marchemos y al mundo mostremos que no somos hermanos. Es decir, Duarte es un hombre de la modernidad, maestro. Duarte es un hombre que propicia la participación de la mujer, que se posterga durante muchos años, hasta que aparece el feminismo y las fraguadistas, y la participación de todos los dominicanos en igualdad de condiciones. Así es, el tiempo ya se nos viene encima. Nos quedan apenas 10 minutos. Maestro, vamos a seguir el himno. No, es que es entre intelectuales, y yo le voy a decir una cosa a usted. Por eso estoy aquí calladito, aprendiendo y tomando nota. Vamos a seguir el hilo conductor de Duarte hasta su muerte. Desde ese momento de la independencia hasta su muerte. Coherencia. Coherencia política. La mayoría de los trinitarios claudicaron en algún momento u otro. Salvo Pedro Alejandrino Pina. Después tú los cuentas y todos terminaron siendo anexionistas
y el divino loco, Juan Isidro Pérez. Duarte es el plus ultra de la coherencia, como usted citaba esta mañana, cuando en el ocaso de su vida, en el 1864, regresa a ponerse al servicio de la causa restauradora. No ha abandonado el proyecto. Aquí hay gente que murió en ese proceso, pero tú no sabes si murieron buscando sembrar a sus líderes que estaban exiliados para reponerlo. Una lucha por sus Tú intereses. sabes que Sí, Duarte es fundamentalmente un hombre ético. Fundamentalmente ético. Él es capaz de sostener esas posiciones, esa coherencia. Duarte es un patriota cabal, total, integral. La integridad en Duarte no tiene El fisura. desprendimiento de sus bienes lo evidencia Sí, sí, precisamente. pero Duarte es un hombre de principios. es la máxima figura de la identidad nacional, es el mejor ejemplo que debemos mostrar a las jóvenes generaciones para ungirlas a fin de que puedan tener un desempeño ético, un desempeño ciudadano ideal frente a la cosa pública, como militar, como intelectual, lo que vos querráis, como servidor público. Desde ese punto de vista, hoy percibimos que en muchas partes del mundo el Estado es asaltado como una empresa para buscar avances familiares y personales. Sin embargo, en Duarte vemos el que ofrendó lo que tenía, buscando vida, corazón, ofreció vida, corazón y bienes En aras de la causa nacional. en aura de... Morir desterrado. Sí. Y está la defensa a ultranza. La defensa a ultranza de la independencia, de la soberanía, de las libertades públicas. Porque ninguna nación tiene dignidad si no tiene independencia, si no hace uso de la autodeterminación. Entonces Duarte es ese referente ciudadano. Hay que incentivar la construcción de una conciencia ciudadana apegada a la vocación de servicio. Porque no estamos hablando de haciendo votos de pobreza, estamos hablando de reglas claras. Y la Constitución, Duarte es uno de los pocos libertadores americanos que en su alforja lleva un proyecto de Constitución, porque es el pacto social de que habló Rousseau. Es el pacto en que nos representa a todos, deberes y derechos ciudadanos. Y entonces, yo celebro compartir con ustedes esta tarde lo referente a la preservación de la memoria histórica. ¿Qué ha pasado con los historiadores? La figura de Duarte se ha vendido todo el tiempo, se ha promovido todo el tiempo como un Duarte viejo y un Duarte enclaustrado, es decir, un Duarte muerto. Y no procuramos explotar esa parte de la historia que nos muestra un país que fue liberado por un joven con 31 años de edad. Yo pienso que lo más importante es buscar la trascendencia de los valores de la vida de Duarte para incrustarlo en la praxis de la vida ciudadana de las jóvenes generaciones. Porque si se apropian de su pensamiento serán críticos. Y es la primera condición que hay que tener. Aunque los gobiernos conciban los estados como empresas,
la ciudadanía empoderada en vida cívica lo hace retroceder y lo desnuda. Solo tú sabes lo que combatimos, quien te habla que se formó en esos años de post-Trujillo, la visión que teníamos de Balaguer. Yo solo estoy de acuerdo en un detalle con Joaquín Balaguer, en que Juan Pablo Duarte fue el Cristo de la libertad. Correcto, y en ese sentido trascendente, altísimo, que lo coloca en esa visión ética y espiritual de Juan Pablo Duarte. Pero yo pienso que Duarte, el Estado dominicano, ha carecido de estrategias, no solamente con Duarte, sino para conjugar con la juventud, con las nuevas generaciones, ese sentido de nación. Concepto nacional. Para todos. De cuido de los bienes e intereses permanentes de la nación dominicana. Entonces han secuestrado a Duarte, como algunos movimientos religiosos han secuestrado y deformado a Jesucristo. Entonces a Duarte lo han adocenado, algunos lo han vuelto un poco santo, y no, Duarte fue un ser humano vibrante, que ejerció un liderazgo tan grande, tan grande, tan grande, que lo encontramos en 1838, siendo el padrino de las bodas de los padres de Emiliano Tejera, aquel que luego lo iba a llamar, y que fue gran amigo de Duarte, el decano de la democracia. Duarte es el decano de la democracia. Duarte es el decano de los derechos humanos, de los derechos civiles, de las mujeres, de los negros, de los jóvenes. Y hoy en día tenemos que abrazarnos de nuevo con Duarte, revivido en nosotros, reasumido por nosotros y rescatado del ostracismo y de la manipulación, de la deformación que han hecho de su vida y de su entrega, en fin, de los valores que lo acompañaron siempre. De la superación. Duarte fue un gestor cultural, Duarte fue un emprendedor y nos dio la República Dominicana vigorosa, que siempre nos invita a relanzarnos detrás de la meta de restaurarla, no solamente en 1863, 1865, sino en cada etapa de la vida donde ha sido mermada la independencia, donde ha sido opacada su soberanía. Hay hombres y mujeres que luchamos y que trabajamos por construir la verdadera dimensión del dominicano. Pero como dijo José Ingenieros, la patria siempre será agonía y deber. Excelente. Señores, el tiempo nos apremia. Con ustedes quisiéramos seguir conversando sobre este y otros temas. Se me ocurren otros tantos paneles que luego serán llamados para que conversemos. Gracias del alma, Coronel Suazo, y gracias del alma, Maestro Roberto Santos Hernández, por haber compartido todos estos conocimientos con nosotros que nos serán de mucha utilidad. Queremos reconocer aquí en estudio al Maestro Justo Méndez, gran comunicador, amigo nuestro, maestro. Gracias del alma y a ustedes por haber estado con nosotros. Ustedes y yo, si Dios se lo permite, nos veremos el próximo domingo en otro espacio similar. Buenas tardes. De la realidad misma, el poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.